¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Si no me conoces, soy Javi from Habana. Estoy aquí caminando por un parque y quiero responder un montón de preguntas que ustedes me han hecho. Este video va a ser para eso, las cosas que ustedes me han preguntado. Hay cosas que respondí, hay cosas que me han escrito en privado que he respondido ya, pero estas preguntas públicas, así mismo le hice captura de pantalla y las voy a poner ahí para interactuar con esto, porque sé que son preguntas repetidas, sé que son preguntas que tienen un montón de personas. Por cierto, muchísimas gracias por el apoyo y el amor que a veces tienen en sus comentarios. Hay muchas cosas bonitas, muchos agradecimientos y muchos halagos. Eso es muy bonito para un creador. Muchísimas gracias por eso. Vamos con la primera participante o el primer participante. Los nombres están que dan miedo. Ustedes verán los nick. Y el primero se llama Iliana Garriga. Hola, tus videos son muy informativos. Me pregunto si es posible para una persona de 50 años encontrar empleo. La verdad es que es muy difícil. Esto lo hemos hablado a muchísimos youtubers. Y yo quisiera decirles una cosa. Cuando alguien les diga que no a algo, intenten confiar un poquito más, porque sé que yo te digo que no y vas a buscar al otro que te dice, pero a lo mejor sí, y entonces dices, no, pero esta opinión me gusta más. Claro, esa opinión te gusta más, pero debes estar más atenta a la realidad y no solo lo que a ti te gusta. La realidad es que a una persona de 50 años aquí le va a costar difícil, le va a costar mucho trabajo encontrar empleo, porque incluso con el idioma perfecto, tendría que ser una excepción de una persona que ya tenga experiencia en turismo aquí, o en turismo siempre hablo de lo mismo porque soy yo, pero bueno, que ya tenga experiencia aquí en el Medio Oriente, en la rama que sea, ingeniero, lo que sea, que se haya ido para Cuba y que esté aplicando de nuevo para regresar. Por supuesto que esa persona, o con experiencia en el extranjero, por supuesto que esa persona, con la edad que tenga, lo van a traer si es necesitado. Porque también hay que preguntarte por qué traería a una persona de 50 años y le pagaría un seguro médico a una persona de 50 años que tiene muchas más posibilidades de enfermarse y de tener problemas de salud, de familia y de todo, que un muchacho de 20 y pico que casi no tiene preocupaciones en la vida. No estoy siendo frío, estoy diciendo que como piensan los empleadores. A una persona de 50 años yo le diría que no viniera. De hecho, fíjate, si el país no está diseñado para eso, que la visa de turismo solo la puedes sacar hasta los 65. Fíjate cuánto ellos están enfocados en que las personas que vengan aquí sean jóvenes. Así que yo, más de 35 ya, es bastante riesgoso venir e invertir tu dinero en venir a Emiratos Árabes Unidos a buscar trabajo. Vamos a ver quién es el segundo, a ver si nos dice algo cómico. Rocío Coronel, muchas gracias, Javi, por la información. Soy maestra y estoy mejorando mi inglés. Puedo ir a trabajar a Dubái. Precisamente de maestro sé que es un empleo que hay y que pagan muy bien. De hecho, cuando los clientes míos en el bar han visto que tengo inglés y español a un buen nivel, me han dicho enseguida, si tienes cualquier tipo de título de pedagogía, nosotros podemos buscarte un mejor trabajo que este y meterte en una escuela. Pero obviamente no tengo eso, nunca estudié para algo así. Pero si tienes algún título de pedagogía o algo que te avale que puedes dar clases o que tienes experiencia dando clases, busca cómo venir para acá porque hay mucho empleo para eso. Ahora el inglés es imprescindible. Este se llama MJHK09 no sé qué. Es un número que se cayó, el gato se le cayó arriba el teclado y ese fue su número de usuario. Ella pregunta que siendo latina si se puede unir a nuestra comunidad. Bueno, nosotros creamos hay un montón de grupos por ahí, el mío se llama Comunidad de Latinos en Dubái. Comunidad de cubanos en Dubái, perdón. Pero eso no quiere decir que solo los cubanos sean bienvenidos. Lo que pasa es que hemos tenido problemas con extranjeros que se meten a veces y un cubano hace un comentario y el extranjero estoy diciendo latinos también, Ecuador, Colombia, esos países, puede atacar al cubano, decirle cosas como ¿cómo no sabes eso? ¿Cómo no sabes lo que es una tarjeta de crédito? La mayoría de nosotros no sabemos lo que es una tarjeta de crédito hasta que salimos de Cuba porque nuestro país eso no existe. Y en algo tan pequeñito como eso, que usé como ejemplo, no es lo peor que ha pasado ahí, por supuesto. Y entonces, por supuesto que pueden unirse, sean del país que sean. Es un canal, es una comunidad de WhatsApp, es un canal de WhatsApp para ayudarnos entre los cubanos y también entre los latinos. Allá hay más latinos, allá hay otros latinos que no son cubanos y que ayudan muchísimo y que son incluso de los principales aportadores del grupo con ofertas de trabajo y cosas así. Por supuesto que puedes unirte, solo ser respetuoso con la cultura. María Emilia González Ávila me pregunta que cómo es la renta, que le han dicho que son caras, que son pequeñas y feas y que sea hacinamiento. Sí existe, para que lo sepas, puedes, de hecho la gente que quiere maximizar sus ahorros, pero está fuerte eso. La gente que quiere maximizar sus ahorros se va a una renta de 600, 700 dirhams al mes y lo que estás pagando es una litera. Una litera que va a venir un extraño arriba de ti y en ese cuarto además van a haber 3, 4 literas más, ¿entiendes? Por 600, 700 dirhams. Sí existe, sí se ve feo, la verdad, no te puedo mentir. Claro, casi todos los latinos que conozco, como somos bastante buscados por el idioma español, que no es nada mal en el turismo mundial, significa algo en el turismo mundial. Por el español, porque casi todos somos personas que somos muy hospitalarios por naturaleza. Los latinos somos así de ven a mi casa a tomarte un café, no es solo los cubanos, son todos, lo he conocido aquí también.
Y pues, como somos así, somos muy buenos para los servicios y por eso te van a ofrecer salarios un poquito más altos que a los indios y a los filipinos. Eso es una realidad y no quiero decir que seamos mejores que nadie, es que en este país las cosas funcionan así. Con ese salario que te van a ofrecer normalmente siempre te va a dar para pagarte una renta no es de 700, sino por lo menos de 2000 dirham, para que no tengas que vivir en un lugar feo y sucio o apretado, pero sí existen esos lugares. Crumbly 5265 me pregunta, como enfermera de Estados Unidos puedo trabajar allá. Como enfermera de cualquier país del mundo, por supuesto que si tienes tus títulos y después los puedes legalizar en el ministerio de, supongo que es el ministerio del exterior, no sé cómo se llama, de aquí donde tienes que legalizar eso. Una vez que hagas eso, hayas hecho ese proceso, por supuesto que puedes aplicar y trabajar como enfermera. Eso no, claro, no tiene ninguna limitación. Doctor Papito me pregunta, lo malo es que cuando llegues solo puedes estar como 2 meses. ¿Eso es lo que hace Rusia o no es así? A ver, no sé cómo funciona el tema de Rusia, no me he empapado en eso, ni me interesa la verdad. Pero aquí en Emiratos Árabes Unidos, la visa de turismo, la más grande que tú puedes coger como turista es de 3 meses. Pero esa visa se puede renovar y que yo sepa, no hay un límite. Nadie te dice que no hay un límite ni que hay un límite. Supongo que en algún momento, si renovas demasiado esa visa y se dan cuenta que estás viviendo en el país sin trabajar, van a empezar a preguntar, mi hermano, ¿qué estás metiendo? ¿Entiendes? Puede ser. Pero bueno, no conozco a nadie que le haya pasado eso. La gente renueva la visa una vez otra vez y no sucede nada. Eso es uno, tú puedes renovar la visa cada vez que tú quieras, lo que tienes que pagar por ello. No te pienses que hay que renovar la visa, mañana lo hacemos, no, tienes que pagar por ello. Entonces, además de la renovación de visa, tú puedes comprar tu residencia, tú puedes pagar y tener tu residencia de 2 años, que ya en esos 2 años estás legal dentro del país. Sales del país además con esa residencia, coño. Eso hay mosquitos aquí en Emiratos también, no, eso no es un mosquito, estaba grande. Ya con esa residencia, con el Emirates ID, tú puedes viajar por el mundo. Te abren un montón de visas a un montón de países que, por ejemplo, yo que soy cubano, no puedo viajar a un montón de países, pero con el Emirates ID se me abren las puertas a esos países. Y en general yo nunca he visto a nadie que lo voten del país. Incluso si te quedas más tiempo que tienes que quedarte, lo que te empiezan a poner una multa diaria. Nadie te viene a buscar a tu casa a decirte, mira, te tienes que ir. Te empiezan a poner una multa diaria, estás en overstay, ya se acabó tu visa de turismo, tu residencia, lo que sea que tuvieras y no estás revalidando. Todos los días que estés aquí en overstay te vamos sumando 50, 100 dirham, lo que sea. En un mes y pico te montas en 4.000 y pico de dirham, en $1.000 y pico, ¿entiendes? Tienes que tener cuidado. Eso sí te puede pasar, pero no te van a botar del país, así todo puedes. Y si encuentras un empleador y el empleador está dispuesto a pagarte tu overstay, eso puede suceder también. O el gobierno te da permisos a veces de que tú tengas un overstay de 20.000 dirham y vayas y digas, mira, ya tengo un trabajo, déjenme hacer mi contrato y todo, porque si no te quitan el overstay no puedes hacer contrato. Déjenme hacer mi contrato y yo voy a devolver el dinero, y el gobierno lo ha entendido. Se han dado casos de eso, de me des 20.000, págame 4.000, ¿entiendes? Por esa parte sí, yo creo que este gobierno es bastante amistoso. Esto ni lo voy a leer entero porque es una pesada, pero bueno, está bien hablarlo, porque dice que sin inglés y sin árabe, ¿qué carajo vas a hacer en Dubái? Sin inglés no vengas a Dubái. Lo he hecho en todos mis videos y lo seguiré diciendo en todos, hasta en el canal de juegos, en el canal de gaming, cuando estés jugando con los Duty, voy a decir, cabrón, no vengan a Dubái si no saben hablar inglés. No vengan a Dubái si no saben hablar inglés. Ahora el árabe no importa para nada. Yo no me he visto en una situación en la que tenga que usar árabe en ningún momento, porque para empezar todos los árabes aquí hablan inglés. Los que son de aquí, los que viven aquí, por supuesto que hablan inglés, y los que están de visita, aunque sea tener un inglés intermedio, pero ni siquiera básico, ¿entiendes? Todo el mundo habla inglés, ese es el idioma que tienes que saber. Olvídate del árabe, que los carteles de tránsito de las calles y todo están en inglés y en árabe. Tú aprendes el inglés y con eso puedes venir a Dubái. Millie Hellier, ¿cuánto cuesta comprar un carro? Un carro lo más bajito que yo he visto fue 8.000 dirhams. Recuerda que $1 es igual a 3.69 dirhams, más o menos siempre. Así que vamos a decir que son unos $2.000. Eso es lo más barato que he visto un carro. Ahora, un carro de $2.000 es un carro que necesita, con el tiempo, o sea, va a estar caminando todo, pero con el tiempo va a necesitar repuestos y cosas. Son carros que tienen 200.000 kilómetros arriba y cosas así. Un carro normal, 30.000 dirhams. Saca tú la cuenta, pero no son ni $10.000. Pero un carro normal ya es un carro lindo, un carro ya moderno, un carro de 2019, 2020, por ahí te puede salir unos 30.000 dirhams. Le quité el nombre porque me parece que o puede ser mentira y no quiero ofenderle y decirle mentiroso, o puede ser verdad y no quiero exponer su historia a avergonzarlo. Está muy difícil lo que él está diciendo ahí. Con esa cantidad de cosas que tiene en su currículum, con 10 años de experiencia en hospitality, que no lo hayan cogido después de enviar 5 currículums distintos, o tuvo muy mala suerte o está diciendo mentira. Realmente me parece que este mensaje me suena a una exageración y al intento de alguien de generar una idea de inestabilidad aquí, como que aquí es muy difícil, como que ni la gente preparada lo logra. No es real. Con la mitad de las cosas que está diciendo ese hombre ahí, ya la gente aquí consigue trabajo enseguida. Si no lo consigues yendo puerta a puerta, que la gente lo está haciendo, ¿viste? Como antes, yendo físicamente a dar el papel, a darle el currículum a la gente. Si no estás haciendo eso,
Te recomiendo, como siempre, la agencia 360 Agency. Prepara tu currículum y Len también hace ese servicio. Te voy a dejar su teléfono aquí. Prepara tu CV muy bien, se lo mandas a 360 Agency, que si estás aquí y tienes ese recorrido, hermano, te van a contratar enseguida. A no ser que estés haciendo algo muy mal, no sé qué será, pero tienes que conseguir trabajo enseguida. Julio García dice que el viaje es caro, el idioma es difícil y que las mujeres no tienen derecho, que mejor te vayas para España o para Hispanoamérica. No, otra persona que, lo siento Julio, pero me parece que estás intentando crearle imágenes falsas a la gente. La gente está huyendo de Europa, no solo de España, que España es uno de los peores, está huyendo de Europa entero por los impuestos, por la falta de empleo, por los bajos salarios, y muchos de ellos están viniendo para acá, para Emiratos Árabes Unidos, para que lo sepas. Claro que está ya en una posición alta, no va a hacer eso, pero ese es uno de 100 personas. Los otros 99 que no encuentran cómo situarse en Europa ni en Hispanoamérica están viniendo a Emiratos Árabes Unidos. Lo de que las mujeres no tienen derecho es una ridiculez, me queda por hacer el video de las mujeres, lo voy a hacer. Las mujeres, ahora mismo donde yo estoy, aquí hay una mujer entrenando ahora mismo sola. Yo no voy a ir a filmarla porque es su privacidad, pero ella está haciendo su hierro ahí, ella sola. Y son las 4 de la mañana. Son las 4 de la mañana y ella está vestida normal de ejercicio. Y está sola. Y se irá sola para su casa a las 4 de la mañana y no le pasa nada, ni tiene que cubrirse el pelo, ni tiene que cubrirse las piernas, ni la carne que ella quiere enseñar, le enseña, ¿entiendes? Eso es un mito ya tan viejo. Lo siento, quizás sea ya que como yo llevo un tiempo aquí, como que me estoy ya haciendo la idea de que es ridículo pensar así y no quiero ofender a nadie, porque a lo mejor yo pensaba así, ahora que lo pienso, quizás yo pensaba así de lo que es los países árabes. No es así para nada, es un lugar, las latinas andan con sus chores cortos y sus escotes y no pasa nada. Music ST me pregunta si puede tener 2 empleos, realmente eso no está recomendado. Realmente yo no te recomiendo venir con esa mentalidad, todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí hay empleos ilegales, puede ser la nani de alguien, sin contrato, puedes hacer un montón de cosas sin contrato. Es una candela si te cogen así para la empresa que te contrató y para ti que te deportan inmediatamente, ¿entiendes? Eso es una candela. Y aquí no es deportación, hiciste un error y te vas, no. Primero vas a pagar multas altísimas y después que te vas, ¿entiendes? Bueno, eso es una candela que no te recomiendo. Trabaja siempre con papeles, aquí todos con papeles. Fíjate que tu visa, tu estadía en el país depende de que tu contrato siga vigente. Cuando tu contrato ya no está vigente, ya tú no tienes residencia en este país. ¿Entiendes? Aquí todo es legal, aquí todo está controlado, aquí todo está conectado. No te metas en 2 empleos, man. Búscate uno. Y la verdad, los empleos que yo he visto aquí, casi todos no te dan la oportunidad de tener un segundo empleo. Casi todos son empleos bastante duros. No conozco a nadie que tenga 2 empleos. Conozco gente que tienen 2 o 3 negocios distintos, que tenían un empleo, ahorraron y compraron un apartamento y lo rentan, y compraron otra cosa y hacen otra cosa, e invirtieron. Eso es otra cosa. Pero empleos normales, regulares, de soy bartender de unos días y unos días limpio en un lugar, eso no es legal. No es legal y no conozco a nadie que lo haya hecho. A este lo quité igual porque este es un loquillo, no sé quién es, pero es un loquito. Eso es el video que hice con Noel, que hablamos de la piscina, porque en el edificio donde vivía Noel en Dubái, había una piscina en la azotea con tremenda descarga. Y cuando subimos el video, él preguntó, ¿y en el condominio se puede tomar alcohol? Te voy a decir una cosa, te voy a hablar de eso porque el otro día recibí a unos colegas, de hecho la gente de J Global Destination, que hablé de ellos en otro de mis videos, la agencia nueva de viajes que está saliendo, que permite pagar por plazo y tal. Esa gente le entramos a una gasolinera a las 3 de la mañana y se bajaron a comprar cerveza. Ahora me senté a reírme. Si les ustedes están locos, esto es un país musulmán, aquí no se puede comprar alcohol a la hora que te dé la gana, donde te dé la gana. De hecho, antes era mucho más estricto, hace un año y pico todavía tenías que sacar un permiso, ese permiso estaba asociado a tu Emirates ID y era todo un proceso de comprar alcohol, pero ahora ya no, ahora simplemente puedes entrar en la tienda y comprar alcohol. Lo que pasa es que las tiendas de alcohol no están publicitadas, ¿entiendes? No tienen luces afuera o algo así, todo lo contrario. Yo tengo que decirte que está ahí, porque parece una puerta de salida de personal o un almacén o algo. Ves una puerta doble que tú dices, ¿y esto dónde yo? Y tiene un cartel y todo, pero es todo tan modesto que no se ve, está hecho adrede para que no lo detectes de lejos, pero ahí venden todo tipo de alcohol, vino, cerveza, whisky, lo que quieras, claro, a unas horas normales de tienda, no a las 4 de la mañana. Y no se puede, tú no puedes beber por la calle. No en Ramadán, no en ningún momento puedes beber por la calle. Yo sé gente que lo ha hecho, pero eso es una locura. Beber alcohol en un país musulmán por la calle, eso es hasta un poquito una falta de respeto. No se puede, hermano. Que esconde tu alcohol, mételo en un termo que parezca otra cosa, y que parezca agua, y ahí preparas tus cócteles, pero no saques una botella en una piscina, en una playa, porque es incluso un poco irrespetuoso. Arc919 me pregunta si pueden optar los venezolanos. Claro, hermano, por supuesto. Mano, cuando tú veas que los cubanos podemos optar a algo, probablemente el resto de Latinoamérica también puede.
Sí, los venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, ecuatorianos, a Latinoamérica entera puede, el mundo entero de hecho, puede aplicar a la visa de turismo o a la residencia para Dubái. Y Aguosito Ochun Elegua me pregunta si hay manera de conseguir trabajo desde allá antes de venir para acá. Sí hay manera de conseguir trabajo y esa manera es la 360 Agency, que es la agencia que me trajo a mí desde Cuba hasta Dubái, pagando todas las cosas a ellos. Apliquen con esa gente, pero les repito, si no tienen un inglés medio alto, a partir de ahí no apliquen con esa gente porque esa gente ni les van a responder, la verdad, ni les van a responder. Y bueno, ahora termino diciéndoles que estamos en el medio de agosto, hay bastante calor, son las 4 de la mañana y yo estoy sudando. Y es un buen momento para venir, tanto agosto como septiembre. De hecho, desde el principio de agosto ya empieza a hacer tus papeles y tus cosas para que puedas venir mediados agosto finales, porque los proyectos empiezan ahora en la temporada alta, septiembre y octubre, pero ya desde ahora las personas contratan para empezar a entrenarte para el septiembre, octubre, noviembre, abrir contigo. A mí me trajeron aquí en octubre para abrir un proyecto que era en febrero del año siguiente. Así que, bueno, o sea, el opening tenía que ser mucho antes, pero se atrasó tanto que vine en octubre y abrí el restaurante en febrero, empecé a trabajar en febrero, cogiendo salario y todo, pero ese fue mi proceso, eso te puede pasar. Y entonces te das cuenta de como hay mucho tiempo en el medio de que tú llegues y empiezas a pinchar, puede ser que te contraten ahora. Puede ser que haya una ola de contratación ahora a principios de septiembre, puede ser no, la va a haber principios de septiembre, ya a mediados de septiembre se va a poner caliente, ya si finales de septiembre, octubre va a estar súper caliente, pero también van a haber subido la renta, los vuelos van a subir porque es la temporada alta del turismo. Hay que tener presente que es una buena idea venir ahora, justo antes que la temporada alta reviente. Muchísimas gracias, gente, espero no hacer muchos videos así porque sé que en YouTube esto es muy informal para YouTube, ¿no? Esto es más como una cosa de Instagram, pero bueno. Tenía ganas de hacer el videito ahora que estoy así refrescado y estoy de vacaciones finalmente y no, al fin me pude tomar un tiempo y jugar y hacer mil cosas. Bueno, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por ver el canal, soy Javi from Havana y es un placer haberte tenido. Nos vemos en la próxima aventura.